Empezamos un nuevo tema, es la unidad número 6 y se trata del patrimonio de la Edad Moderna. Y pongo aquí el índice de la unidad porque la verdad es que este tema pues va a ser más largo, ¿vale? Porque, bueno, en la Edad Moderna vamos a tener que ver patrimonio referente a tres estilos artísticos diferentes y vamos a seguir más o menos el itinerario que viene en el índice, más o menos no, vamos a seguir este índice. Vamos a ver primero el Renacimiento, con sus características y cómo penetra el Renacimiento en España y en Andalucía, el patrimonio inmueble, que está referido a la arquitectura, a la arquitectura que nos ha quedado, y el patrimonio mueble, que está referido a la escultura y a la pintura. Después vamos a ver el barroco y vamos a tratar los mismos puntos dentro del barroco. Y lo último ya, el tercer punto, es el neoclásico en Andalucía. Y este lo vamos a tratar un poco más rápido. No nos vamos a detener tanto como en los otros dos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la Edad Moderna y por eso he metido aquí esta diapositiva de introducción. ¿Qué es la Edad Moderna? Pues es la etapa histórica que se inicia un poquito antes del siglo XVI, en concreto en 1492 con el descubrimiento de América y que termina en 1789, es decir, un poquito antes del siglo XIX con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Etapa de la historia que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII. Y durante esta etapa de la historia se van a desarrollar tres estilos artísticos, que como venían en el índice son el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico. Cada uno de estos estilos artísticos va a coincidir con un siglo, con cada uno de los tres siglos de la Edad Moderna. No exactamente, pero sí para que os ubiquéis bien, ¿vale? El siglo XVI va a ser Renacimiento, el siglo XVII va a ser Barroco y a partir del siglo XVIII empezamos con el neoclasicismo. Y también para que os situéis, pues bueno, durante el siglo XVI, quien reina en España, bueno, atendemos al final del reinado de los Reyes Católicos, que son los que conquistan Granada en 1492 y los que inician la Edad Moderna. Pero fundamentalmente vamos a tener el reinado de Carlos I y de Felipe II, que son de la dinastía Austria, y en concreto a ellos dos se les denomina Austrias mayores. ¿Por qué lo de Austrias mayores? Porque es un momento de esplendor político y económico en España, por eso Austrias mayores. Durante el barroco, el siglo XVII, los monarcas españoles van a ser Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Son también de la dinastía Austria, pero se les llama Austrias menores. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII en España ya empezamos a vivir decadencia política, decadencia económica. Y finalmente el siglo XVIII se abre en España con una guerra que se llama la Guerra de Sucesión, porque este último, Carlos II, de la dinastía Austria, muere sin descendencia. Entonces hay una guerra por ver quién va a gobernar en España. Y finalmente la guerra la gana Francia. En Francia quien gobierna son los Borbones, pues viene a España un pariente del rey de Francia, de Luis XIV, ¿vale? Que va a ser Felipe V. Y el siglo XVIII se abre en España con el reinado de Felipe V. Felipe V lo sucede su hijo, que dura muy poquito tiempo, vuelve después él y ya Carlos III y Carlos IV de la dinastía Borbón. En cuanto a las características del Renacimiento, bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el origen está en Italia y que Renacimiento viene de la palabra renacer, porque lo que pretenden los artistas y los pensadores italianos es hacer renacer el arte de la antigüedad clásica y la forma de pensar de la antigüedad clásica. La antigüedad clásica, ¿qué es? Bueno, pues las culturas de Grecia y Roma. ¿Por qué surge en Italia? Bueno, pues lógicamente es que en Italia se está conviviendo, Italia es la sede o la capital del Imperio Romano, por lo tanto en Italia se está conviviendo con todas las ruinas de Grecia y de Roma, de tal forma que a partir del siglo, bueno, finales del siglo XV y el siglo XVI aparecen una serie de pensadores en Italia que quieren romper con la tradición medieval, que ellos consideran que es una época de oscurantismo, donde la religión está demasiado presente, donde la superstición está demasiado presente, y entonces ellos quieren rescatar Grecia y Roma, porque para ellos es el culmen de la civilización, por tanto, quieren hacer renacer toda la cultura de Grecia y Roma, por eso se le llama a este estilo artístico Renacimiento. La segunda de las características, la segunda de las características
La segunda de las características, veis aquí en negrita que he puesto cambio de mentalidad y humanismo. Bueno, y explico la relación entre estos dos conceptos. Efectivamente, se produce con la Edad Moderna un cambio de mentalidad. Ayuda a ello los descubrimientos geográficos, porque hasta este momento se pensaba que la Tierra era plana, que el centro de todo era la Tierra y que Dios había creado la Tierra y Dios era el centro de todo lo que se había creado. Sin embargo, los descubrimientos hace que se tambalee la ciencia en la que se había creído hasta ese momento. Por lo tanto, se abren las puertas a la ciencia, a la observación como explicación de los fenómenos. Ya no vale pensar las cosas son así porque las dice la Biblia. No, no. Es que tenemos que observar la naturaleza para poder establecer conclusiones científicas, ¿vale? Y a esto ayudaron los descubrimientos geográficos. Otro de los inventos que ayudó a extender las ideas del Renacimiento o a extender las ideas del humanismo va a ser la imprenta. En el siglo XVI se inventa una forma de crear libros que no es escribiéndolos a mano, sino que es a través de la impresión de libros. Esto, pues, lógicamente hace que se puedan crear muchos más libros mucho más rápidamente y que estos libros lleguen a muchísima más gente. Después, el humanismo, en cuanto a la relación con el cambio de mentalidad. En la Edad Media se pensaba que Dios era el centro de todo. Sin embargo, con la Edad Moderna, los humanistas empiezan a pensar, bueno, si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, significa que el hombre es la creación más perfecta de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando creemos arte, es decir, cuando hagamos arte del Renacimiento, nos tenemos que acercar al hombre, a representar al hombre tal y como el hombre es y a representar la naturaleza que rodea al hombre tal y como la naturaleza es. Es por eso, y enlazo aquí con la tercera característica del Renacimiento, es por eso que el arte del Renacimiento busca una representación fiel de la realidad. Si veíamos en el arte medieval, en la escultura y en la pintura, pues que veíamos una pintura medieval o una escultura medieval y no era exactamente pues una figura humana natural, pues ahora en el Renacimiento se va a buscar eso, ¿vale? Se va a buscar que sean naturales, que se parezcan a lo que se ve en la naturaleza. Para ello se empiezan a utilizar nuevas técnicas, tanto en pintura como en escultura, que son la perspectiva y la proporción. ¿Por qué? Porque la belleza en el Renacimiento se obtiene, según el canon renacentista, se obtiene mediante el uso de la perspectiva, de la proporción, del orden de los elementos y del equilibrio. Por lo tanto, va a ser un arte que siempre va a ser muy equilibrado, va a ser un arte proporcionado, va a ser un arte que busque parecerse a la naturaleza o a lo que hay en la naturaleza y va a ser un arte en el que se intente plasmar la perspectiva, etc. Por último, la última característica del Renacimiento, pues lógicamente los temas religiosos siguen siendo los principales, pero además empiezan a aparecer otros temas que ya no están relacionados con la religión. Y además el artista empieza a ser valorado como alguien genuino, el artista como creador de arte genuino, no como un simple artesano, que es lo que era considerado en la Edad Media. De tal forma que en el Renacimiento los artistas empiezan a firmar sus obras. Y ya sabemos pues, que tal escultura es de Miguel Ángel, o tal pintura es de Rafael, o tal pintura es de Leonardo, porque se empiezan a firmar, como pongo aquí, se empiezan a firmar las obras de arte, cosa que durante la Edad Media no se hacía. Y bueno, pues no se conocen a tantos artistas de la Edad Media porque no era una práctica habitual, puesto que eran considerados artesanos, que aprendían simplemente la técnica de la pintura o que aprendían simplemente la técnica de la escultura, pero no eran considerados artistas. Y después en el Renacimiento también surge algo muy importante, que son los mecenas, que es gente que tiene mucho poder, nobleza y clero, incluso el Papa, que tiene mucho poder, que acogen a estos artistas para que creen obras de arte para ellos.
A eso se le llama mecenas. Los mantienen, pagan todas las obras de arte y ellos son como contratados de estas personas importantes. Se les llama mecenas. Ahora, hemos dicho que el Renacimiento surge en Italia. Bueno, pues ¿cómo entra el Renacimiento en España? En España, bueno, el año 1492, el descubrimiento de América marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, y es que resulta que nosotros, los Reyes Católicos, fueron los que pagaron el viaje de Colón y el descubrimiento de América. Por lo tanto, es en España, en concreto en la ciudad de Sevilla, donde todo este comercio, una vez que se ha descubierto la América y una vez que se ha colonizado y que se ha conquistado, pues se establece un comercio importantísimo entre España y las Indias. Y Sevilla va a ser la capital que monopolice todo ese comercio. No hay ningún sitio de España que esté autorizado por los reyes españoles a comerciar con América. Todos los productos que salen de América, o sea, perdón, que salen desde España hacia América, y todos los productos que vienen de América hacia España, todos tienen que pasar por Sevilla. De tal forma que es que Sevilla se convierte en la ciudad más importante de Europa en el siglo XVI. La más importante. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues si tienes un comercio muy importante y te conviertes en una ciudad muy importante, pues mucha gente de Europa, banqueros, comerciantes, artistas, van a venir a establecerse a la ciudad de Sevilla buscando negocio, buscando prosperar económicamente. De hecho, es el caso de muchos artistas italianos, que como veis aquí, Torrigiano, Fancelli, Fiorentino, que se instalan en Andalucía y que difunden al instalarse aquí y al ser contratados para crear obras de arte, pues estas obras de arte ellos la van a hacer en el estilo que han aprendido en Italia, porque son italianos, en estilo renacentista. Por lo tanto, se produce la penetración del Renacimiento fundamentalmente a través de Andalucía y la extensión desde Andalucía al resto de España. Bueno, y aquí ya os dejo la programación para esta semana, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a copiar en el cuaderno el título de la unidad, el índice y toda la teoría correspondiente al primer punto dentro del Renacimiento. Y además tenemos que hacer una pequeña actividad, que es una investigación web, una pequeña investigación web, ¿vale? En Andalucía hay patrimonio renacentista que ha sido declarado Patrimonio Universal de la Humanidad. Pues nada, hay que buscar cuál es ese patrimonio que ha sido declarado Patrimonio Universal de la Humanidad y dónde está, en qué año se produjo la declaración y algunos de los artistas que participaron en estas obras de arte que han sido declaradas Patrimonio Universal de la Humanidad. Ya está.